primer CIPA, bueno, es el CIPA 1 de la tarea 2, ¿sí? En algunos momentos, algunos estudiantes me escribían a mí, profe, el CIPA que usted da tiene ¿Verdad que se le puntos. apagó el micrófono? Yo, pero ¿por qué hablan y yo no escucho? ¿Qué Yo que pasó, estoy todo José? así, buenas noches, y escuchamos, y yo, ¿cómo así? Se escucha Sí. doble. Sí. ¿Se escucha doble? José, el micrófono, por favor. Listo. Mami, José, ya te mando listo. Entonces, listo, muchas gracias. Entonces yo le mencionaba al estudiante que es muy importante que a este momento sepamos la diferencia entre un CIPA dinamizado por el tutor y un CIPA de primera matrícula, ¿sí? Los CIPAs de primera matrícula son los que tienen puntos, se le otorgan puntos por participar. Si usted participó en una sesión solamente, se le dan 30 puntos. Si participa en 2 sesiones, 40 puntos. Hasta el momento ya llevamos 2 sesiones de los CIPAs de primera matrícula. Ya en el mes de noviembre se hace la tercera sesión y a quienes hayan participado en las 3 sesiones, pues se le otorga 50 puntos. Hoy es un CIPA dinamizado por sus tutores de curso, ¿sí? Entonces, en este caso, pues acá encontramos estudiantes del tutor Jefferson y estudiantes míos, quien les habla, Leonardo Medina, ¿sí? Es para que podamos tener esa. Alguno me preguntaba hace poco, profe, compártame el enlace para ingresar al CIPA. Recuerde que ustedes cuando ingresan al campus virtual, ustedes les aparece allí una programación. Usted entra al curso y al bajar le aparece comunidades de interacción, participación académica y social. Entonces ustedes deben de inscribirse en el CIPA y después confirmar asistencia. Esto pues ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones y creo que yo pues ya lo he mencionado varias veces. Entonces no olviden, cuando hagamos CIPA nosotros y los convoquemos a ustedes de manera particular, pues ustedes ingresan y le aparecerá, ¿sí? ¿Por qué aparece CIPA 6? Porque hasta la fecha pues se lleva 6 CIPAs contando los de la tarea 0, tarea 1 y hoy que es tarea 2, ¿sí? Pues eso para que podamos tener en cuenta. Ahora vamos a iniciar con lo que corresponde a esta tarea número 2. Entonces allí hablando nuevamente, en el día de hoy pues estamos haciendo nuestro primer CIPA que corresponde a la tarea 2, trigonometría. En esta tarea 2 pues nosotros hemos hecho la red de curso que está compuesta por los diferentes tutores que tienen todos los estudiantes que están viendo este curso, pues allí nosotros organizamos webconferencias también. Entonces, es muy importante que ustedes puedan participar en la medida de sus posibilidades a estos encuentros que les permita a ustedes de alguna forma pues poder aclarar un poco, conocer un poco acerca de las directrices o las orientaciones que tiene esta tarea número 2. Entonces, en esta tarea 2, que es trigonometría, es muy importante, chicos, que podamos tener en cuenta esta fecha, martes 29 de octubre. Hoy vamos a hablar del punto 1, 2 y 3 y el próximo martes 22, 22 de octubre, vamos a hablar del punto 4 y el punto 5. Es para que lo tengamos en cuenta. Para que no se nos olvide. En esta tarea 2, nosotros debemos de hacer el mismo proceso de la tarea 1, es el mismo proceso. Tenemos 5 ejercicios, ¿cierto? 5 ejercicios
El ejercicio 1 que nos habla de funciones trigonométricas, el ejercicio 2 de ecuaciones trigonométricas, ejercicio 3, solución de triángulos rectángulos, que hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Ejercicio 4, solución de triángulos oblicuángulos, y ejercicio 5, el ejercicio de aplicación de la trigonometría, que se hace a través de una sustentación de un video. Entonces, hoy vamos a trabajar el ejercicio 1, 2 y 3, y el próximo martes a esta misma hora el ejercicio 4 y 5. ¿Cómo hago? Pues ustedes deben de ingresar al foro de la tarea 2 que ya está constituido y que faltan muchos por participar. Mire que queda uno sorprendido porque inicialmente lo que debe hacer uno, bueno, comenzando el curso, la tarea 1, pues uno comienza a comprender al estudiante, pues que no es fácil adaptarse a la dinámica, a la universidad, a esos encuentros que se dan, a veces los cruces que ustedes se le presentan, pero pues esos encuentros se graban, ¿no? Y se les comparte a ustedes. Pero llegamos a esta fecha y pues en la tarea 2, pues hay muchos estudiantes que no han participado, al menos en el foro, diciendo, cordial saludo, tutor. Me permito indicarle que para la tarea 2 voy a participar con la letra tal. Saludos. Punto final. Eso dura usted 1 minuto nomás. Entonces, yo sí los invito, chicos, que al finalizar ese CIPA ingresemos al campus virtual y participemos en la selección de la letra que vamos a hacer en la tarea. Si yo escojo la letra A, pues yo voy a hacer el del primer ejercicio, el punto A, del segundo ejercicio, el punto A, del tercer ejercicio, el punto A, del cuarto ejercicio, el punto A, y el quinto ejercicio, el punto A, o el problema A. Porque dirán, ay, pero este profe sí repite lo mismo. Pero mire que a esas alturas hay estudiantes que no comprenden la metodología. Por eso estoy haciendo acá como esa aclaración de una manera un poco más rápida a como se hacía inicialmente. Entonces no olviden, chicos, los invito a participar en el foro. No olviden que antes de yo seleccionar la letra, debo de verificar si allí en el foro que ningún compañero del grupo me haya escogido la letra que yo ya tenía en mente. Si yo tenía en mente la letra A y entro al foro y ya alguien escogió la letra A, usted no la puede seleccionar, chico. Entonces, toca mirar otra letra, la B, la C o la E. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso. Entonces, esta tarea 2 tiene la misma estructura, participación en el foro, hace la portada. Ahorita el compañero Jefferson le va a compartir allí por el chat de Teams el formato de presentación de la tarea 2. Hay estudiantes que no presentan la tarea en ese formato. Es obligatorio presentarlo en ese formato. No olviden que yo debo realizar una introducción y esa introducción es sobre el tema que se está trabajando, que es trigonometría, y eso se debe hacer en inglés. Desarrollo de los ejercicios que usted seleccionó, la verificación del GeoGebra de esos ejercicios, incluir el enlace del video del ejercicio, ¿cierto? En donde usted explica todo el procedimiento a través de algún programa, llámese Zoom, llámese por acá por Teams, llámese por YouTube, me grabo y subo el video. Hay varios programas que se le ha ido compartiendo a ustedes para que tenga herramientas, las conclusiones en inglés y teniendo muy en cuenta las normas APA, que son las referencias. Es muy importante que cuando ustedes envíen el trabajo, entreguen ese trabajo, debe tener esta marcación. T2, el código de la asignatura, el grupo 660 y el nombre y apellidos completos. A veces los chicos se les olvida. Entonces, el bloque del ejercicio 1. Si yo escogí la letra A, soluciono el A. Si yo del bloque 2 escogí la letra A, soluciono la A. Del bloque 3, si escogí la A, soluciono la A. El bloque 4, si seleccioné la A, escojo la A. Y el bloque 5, si seleccioné la A, pues escojo el problema A. Aquí me pasa. ¿Sí? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta
estas orientaciones, chicos, en el momento de poder hacer la presentación de estos trabajos. Entonces, voy a dejar de compartir y vamos a iniciar allí con la explicación del ejercicio número 1. No olviden que cuando ustedes se inscriban allí a la página, ustedes se inscriben y luego tiene que darle confirmar asistencia para que esa asistencia pues quede registrada allí. Entonces, muy importante, chicos, que hagamos esa confirmación de asistencia. Le agradecemos. Eso no les quita a ustedes más de un minuto. Entonces, vamos a hacerle la palabra al tutor Jefferson para iniciar con la explicación y finalizamos la jornada con mi intervención. Muchas gracias. Bueno chicos, buenas noches para todos. Por favor, me confirma si me están escuchando bien en este momento. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces ahí ya el tutor Leonardo les hablaba un poco acerca de la estructura que tienen. Ya tenemos claro eso, ya conocemos un poco cómo es la dinámica para entregar la actividad. Entonces vamos a empezar con el tema de la estructura de la tarea, los ejercicios que se deben desarrollar. ¿Listo? Permítanme, voy a compartir por aquí pantalla. Y voy a empezar. Bueno, ya como vieron hace un momento en la guía, el desarrollo de la guía, entonces el bloque de ejercicios que tenemos para esta segunda tarea que corresponde a trigonometría, entonces vamos a enfocarnos en este grupo de ejercicios. Tenemos entonces el ejercicio 1, hablar de funciones trigonométricas. Ejercicio 2, ecuaciones trigonométricas. Por favor, los micrófonos. Ejercicio 2, ecuaciones trigonométricas. Ejercicio 3, soluciones de triángulos rectángulos, que es, esperemos, logremos el propósito de este encuentro es abarcar estos 3 ejercicios. Esperemos el tiempo nos dé y no tengamos ningún percance en el desarrollo del CIPA. Y el siguiente encuentro, pero estaremos desarrollando el siguiente bloque de ejercicio. Algo que es muy importante que mencionó hace un momento el doctor Leonardo es el tema de la participación de los foros. Voy a hablar directamente de mis estudiantes a cargos, me imagino que el doctor Leonardo también, y es esa poca participación que se tiene comparado con el desarrollo de la tarea 1. La tarea 1 ya cerró, ya se calificó, ya cada uno tiene en su entorno de evaluación los respectivos puntos, ¿sí? La tarea 2 ya arrancó y si nos damos cuenta, el tiempo en promedio que tenemos para entregar esa tarea es menos de 15 días, 14, 13 días en promedio para entregarla. Y la actividad es la misma cantidad de ejercicios con un grado más de complejidad, porque en ese caso estamos hablando de un campo trigonométrico que requiere mucho más cuidado como tal. Entonces, sí invitarlos a que no pierdan ese impulso con el que han venido desde el primer momento, esas buenas calificaciones, algunos con algunas observaciones, pero aquí estamos y el ritmo del curso no podemos bajarlo. ¿Sí? Sigamos metiéndole, como se dice, la ficha al curso, más participación en los foros, más preguntas, más avances en los diferentes espacios, en los diferentes encuentros, porque eso es lo que garantiza de que de cierta manera podamos todos entregar esta actividad de manera exitosa. ¿Sí? Entonces, para este primer bloque hablamos de funciones trigonométricas. ¿Y qué nos piden para este bloque de ejercicios? Nos están pidiendo estos aspectos. 1, determinar el valor de la amplitud. 2, cuál es el valor del periodo de la función. ¿Sí? 3, cuál es el intervalo del rango de la función. Y 4, esa representación gráfica. ¿Listo? Esos son los aspectos que nos están solicitando en este caso. Importante 1, 2 y 3, el cuarto que corresponde a GeoGebra, solamente nos están solicitando la representación gráfica de la función. ¿Sí? Entonces, solamente graficamos las funciones trigonométricas que tenemos en este bloque de acá.
comprendidas por las 5 letras de la A hasta la D. Entonces, esta es la estructura de una función trigonométrica, y igual, y vemos esas funciones trigonométricas dadas en coseno, seno. No tenemos una distinta en este caso, ¿sí? La estructura es de una función. Si recordamos la tarea anterior, teníamos también un grupo de funciones, pero eran funciones polinómicas, no teníamos funciones trigonométricas, sin embargo, eran funciones, ¿sí? Que ya hace parte de otro grupo de funciones matemáticas. De acuerdo a esto, a cada una de sus letras, entonces vamos a determinar eso que nos están pidiendo en este caso. Resulta que las funciones trigonométricas tienen una estructura, ¿sí? Una estructura muy elemental, muy sencilla de comprender, que es menos compleja de lo que nos imaginamos, ¿sí? Aquí tenemos el bloque de ejercicios, ya lo vimos en la guía. Acá. Acá. Estas funciones trigonométricas tienen la siguiente estructura. F de X. Ahorita me voy a... Espera un momento, puntero por acá. Listo. Estas funciones trigonométricas vienen dadas por f de x igual a por seno, o puede ser coseno, bx, que toma un valor cualquiera, más c más d. Digamos que una función trigonométrica tiene esa estructura de manera completa, en algunos casos, como otros no. ¿Qué pasa si llega a faltar alguna de esas identificaciones que tenemos acá? No pasa nada, sencillamente si llega a faltar a, por ejemplo, en una función que tengamos, decimos la función no tiene una amplitud, ¿sí? Entonces, acá les he organizado como qué representa cada uno de los elementos que están en mayúsculas dentro de esta función trigonométrica, ¿sí? Eso de tal manera que nos quede como claro, ¿sí? Entonces tenemos A. A hace referencia a la amplitud de la función trigonométrica. ¿Listo? Tenemos a B, que hace referencia a la frecuencia de esa función, determina la rapidez con la que la función oscila en el eje de las X. Ya miramos un poco el comportamiento en GeoGebra. C, el desplazamiento horizontal. Y D, nos está hablando de un desplazamiento vertical de la función. ¿Listo? Entonces, si yo identifico eso dentro de una función trigonométrica, entonces lo que me está pidiendo mi actividad es que debo analizar ese comportamiento de la función trigonométrica para determinar entonces amplitud, frecuencia y periodo. Algo adicional que me está pidiendo es determinar el rango de la función, que ese rango de la función depende también de esas variables que hemos determinado. Como estamos hablando en este caso solo de funciones trigonométricas dadas en seno y coseno, en algunas conversiones que ya miramos entidades trigonométricas hablamos de seno o de sus funciones inversas. Seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1, o que ustedes de pronto que han venido estudiando y repasando este tema, es muy común escuchar lo que tiene que ver con funciones inversas, trigonométricas inversas, que son esas que encontramos como seno a la menos 1 por ahí, o que estén todas elevadas a la menos 1. Esa es la función inversa. ¿Listo? Entonces, esta estructura que tenemos acá es importante que la identifiquemos en primera medida, ¿sí? Con cada uno de los ejercicios que tenemos. Entonces, si me devuelvo un poco acá, miremos acá, por ejemplo, A, los que tienen la letra A. Mira, acá tiene la estructura, tenemos a 7 que representa a 2pi sobre 5 que representa B, a pi sobre 3 que representa C y a 5 que representa a D. Y si ustedes observan, ¿sí? Cada una de las funciones que tenemos para el desarrollo de la tarea tiene la estructura, ¿sí? O sea, aquí no estamos hablando de un ejercicio diferente en ninguno de los casos. Todos vamos a identificar lo mismo, solamente que nos están cambiando los valores numéricos. Pero esa es la estructura que tienen las funciones trigonométricas para este bloque de ejercicios. Entonces, la amplitud, ¿sí? Que viene dada por A.
Aquí no necesito hacer ninguna operación, ninguna aplicación de la fórmula, sino solamente observar la función y decir, esta es la amplitud. La frecuencia, lo mismo. La frecuencia viene dada por este valor B, que solamente usted identifique entre su función quién es y ya la está tomando, ¿sí? ¿Dónde empezamos como a jugar con esos elementos? En el periodo. El periodo viene dado por T y es igual a 2pi sobre B. Ah, pero ¿quién es B? La frecuencia. Como yo ya la había determinado anteriormente arriba, entonces ya con eso tengo el periodo de la función trigonométrica. ¿Listo? Esos son los elementos. Para el tema del rango. El rango es el que tiene de pronto unos aspectos diferentes, pero es muy sencillo también. Tenemos el rango para la función seno y para la función coseno. Puntualmente estas dos que son las que estamos trabajando. Para determinar el rango, cuando hablamos de rango, hablamos de... Por aquí tengo esta plumita. Hablamos de un rango... pero un momento, estoy tratando de tomar esta pluma. Rojo. Cuando hablamos de rango, hablamos el espacio comprendido de un intervalo, por ejemplo, que vaya de 2, 5. Ese es el rango. Si yo miro en la recta numérica, ¿sí? Por ejemplo, por aquí voy a tener a 2 y por acá voy a tener a 5. ¿Cuál es el rango? Esta parte de acá, donde la función trigonométrica está generando oscilaciones solamente en este espacio, ¿sí? Y ya eso lo determina el tipo de función. Entonces, cuando nos piden a nosotros determinar el rango, debemos llegar a una estructura de dos puntos como tal de la función. Y eso viene dado entonces, para un punto viene que trabajamos una parte que viene menos a más d y otra parte que viene dada por a más d, para el caso del seno. Para el caso del coseno, quienes tengan función coseno, un punto se determina como d menos a y d más a. Recuerden que esas variables salen de la estructura que ya tenemos acá anteriormente mencionadas. ¿Listo? De aquí es donde va a salir lo que tiene que ver con esas variables. ¿Listo? Si van surgiendo preguntas a medida que voy avanzando, las pueden ir dejando en el chat y ya en un momento las voy revisando. ¿Listo? Bueno, hasta acá lo que tiene que ver como con la estructura de una función trigonométrica. De acuerdo a cada uno de los elementos que la comprenden. Veamos entonces un ejemplo. Tengo la función 5 por seno por pi de x más 5 más 5. Bueno, entonces en este caso de representar la amplitud. Espérame. Aquí. La amplitud en este caso viene dada por A. ¿Sí? Y A en este caso corresponde a 5. Solamente identificar quién es A. Es observar. El periodo hace referencia a B. ¿Quién es B en este caso? Pi. Y el periodo, es acá la frecuencia. Pero el corrijo hasta aquí que los escribí diferente. Este de acá es frecuencia. Y este de acá, periodo.
Ahí está. Para determinar el periodo viene dado sobre 2pi sobre b. Y b, en este caso, es lo que tengo que había determinado acá en este caso, en la frecuencia. Entonces, el periodo, en este caso, viene dado por 2pi sobre pi. Y pi sobre pi, en este caso, yo los puedo dividir, ¿sí? Y pi sobre pi me da 1, quedándome entonces que el periodo, el periodo en este caso es 2. Entonces ya tenemos ahí amplitud, frecuencia y periodo. ¿Sí? Noten que esta partecita de acá es muy sencilla, solamente con los elementos que tenemos ahí dentro de la función trigonométrica. Y el adicional que debemos nosotros determinar es el rango. El rango, como es una función seno, mire que tenemos a seno, en este caso el ángulo pi de x, más 5, perdón. El rango está dado entre menos a más d. ¿Quién es menos a? Menos a en este caso es 5 y quién es d, que es el último elemento, es 5. Aquí tenemos un elemento, menos 5 más 5 me da 0 y en el otro, la otra coordenada viene dada por a más d. ¿Quién es a? 5. ¿Quién es d? 5. 5 más 5 tenemos 10. Entonces el rango de esta función está de 2 a, perdón, de 0 a 10. Este que está ahí el rango es el otro valorcito que nos están pidiendo. Entonces solamente con los valores que nos están dando podemos determinar todos los elementos. ¿Listo? Y digamos que lo que ya nos están pidiendo gráficamente es esta gráfica que ustedes están observando aquí, que ya la vamos a representar. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el rango que va desde 0 a 10. Ya miramos gráficamente dónde se ubica el rango. Bueno, me voy para GeoGebra. Vamos a determinar, ahorita me voy a copiar esto por acá. Vamos para GeoGebra para mirar el tema de cómo se grafica. En GeoGebra solamente se tiene que poner la función de Umari. Profe, en el caso de la fracción, ¿cómo se hace para hallar el periodo? Para hallar el periodo, cuando yo lo ubico, ¿sí? Voy a poner esto un poquito más amplio por acá. Esto es lo que nosotros tenemos para determinar el periodo, ¿sí? Pero cuando se tiene acá, cuando se va a representar acá abajo, inserto una ecuación por acá. Entonces, voy a poner acá 2pi, que es el valor del periodo, y abajo me va a quedar a mí lo que corresponde a la frecuencia, suponiendo que la frecuencia en este caso b, que está acá, es otra fracción, entonces acá abajo voy a agregar una fracción también, y voy a suponer que la fracción que tengo como frecuencia es de 2/3, ¿sí? Me estaría quedando a mí inicialmente un periodo de esta manera, pero ¿qué pasa acá? Acá tenemos una división de fracciones, entonces aplicamos una propiedad muy conocida que es la propiedad de ley de extremos o que la conocemos como ley de la oreja. ¿Cómo se utiliza esa ley en este caso? Multiplicamos extremos con extremos y medios con medios, pero noten que acá abajo tengo noten que acá abajo tengo una fracción 2/3. Arriba solamente tengo un valor que viene dado por 2pi. ¿Sí? Ese 2pi vamos a completar acá como si tuviera 2pi sobre 1 para completar la fracción y ahí sí poder multiplicar. Si yo multiplico, como estamos con ley de extremos, entonces como si multiplicara 2pi por 3 porque es el extremo, ¿cierto? Y 2pi por 3 me daría 6pi. Pero por aquí el pi.
Y abajo, que sería 2 por 1, me daría 2. Y este diría, bueno, y esto lo puedo simplificar. ¿Sí? 6 dividido 3, 6 dividido 2, ahí tenemos tendríamos 3pi para este caso. ¿Sí? Entonces, eso haríamos cuando tuviéramos un periodo, en este caso, de fracción. Se pone la fracción debajo de la otra, común y corriente, ¿sí? Y ya está. Aplica para todos, ¿listo? Para todos los casos que tengan fracciones, porque en esta guía de actividades, la mayoría, el A, B y el E, tienen fracciones. Entonces, queda ley de extremos. Y siempre vamos a encontrar un elemento para dividir, simplificar. Lo mismo va a pasar con los valores de pi. Esos valores de pi que tienen, como B, como frecuencia, nos va a permitir nosotros simplificar. ¿Listo? Me iba para GeoGebra, para explicar esa parte en GeoGebra. Entonces vamos a GeoGebra clásico, utilizando una versión en línea. Esta es la interfaz que ya todos en este nivel del curso, ya todos la conocen, ya se familiarizan un poco con el software. Entonces aquí solamente es poner la función tal y cual como la tenemos en el ejercicio. Bueno, yo la estoy copiando y pegando, pero eso sí no funciona, solamente la estoy tomando la estoy tomando de referencia, pero no me sirve. Bueno, la borro porque se me volvió nada. Este y igual a, si me acuerdo, 5 seno, abro paréntesis, hasta ahí llegué. Sí, pi de x más 5, más 5. Entonces, entre paréntesis voy a poner pi de x más 5, por fuera del paréntesis otro 5. Le damos enter. ¿Listo? Entonces, vamos a ubicar un poquito la vista de la gráfica para poderla mirar un poco mejor. Y aquí tengo, como es una función trigonométrica, y de hecho todas las funciones trigonométricas van a tener un comportamiento similar, que son la propagación, en este caso de las ondas del tema de la función, llámese seno, coseno, tangente, va a tener una prolongación similar a esta que estamos viendo acá. ¿Qué es lo que va o varía en cada uno de los casos? Es el periodo como tal, la amplitud y el rango, que es lo que lo hacen diferente. Pero siempre vamos a estar viendo esta parte de curvatura. Por ejemplo, el periodo nos decía que era de 0 a 10. Mire, si yo me ubico aquí, mire que acaba de 0 a 10. Esto es solamente visual, porque no me están pidiendo que lo determine en GeoGebra. En GeoGebra, en la función me están diciendo solamente grafíquela. Pero es algo que podemos hacer nosotros como manera de análisis. Y listo. Solamente me están pidiendo esto que está acá. ¿Sí? Entonces tomo mi pantallazo de esta parte. Ya si se le quiere poner color, la quiere poner más bonita, perfecto, pero esto es lo que necesitamos. La representación de cada una de las funciones que ustedes están trabajando. ¿Listo? Entonces, eso es lo que corresponde al ejercicio 1. ¿Sí? Bueno, espera que pregunta por acá. Profe, el rango cuando D es negativo, no importa, sigo la fórmula. Cuando D es negativo. Espérame, vámonos para acá. Cuando D es negativo, es decir, que todo este de aquí, por ejemplo, este de acá fuera menos 5, me lo llevo con el signo negativo. Lo trabajo con el signo negativo, tal y cual como tenemos acá. ¿Listo? María Paula, profe, ¿dónde puede quedar? Profe, una pregunta, ¿el periodo puede quedar en fracción? El periodo. Sí, puede quedar en fracción también. No hay necesidad de que lo simplifique. Pues digamos, no es necesario, pero pues si lo pueden hacer, hágalo, que igual las divisiones todas son pequeñas en este caso, entonces no vamos a tener problema. ¿Listo? Flavio. Jenny, profe, qué pena, repetirle punto de álgebra. Listo, ya voy para allá, profe, lo explica súper sencillo el ejercicio.
Profe, lo explica y se ve súper sencillo el ejercicio. Es que es súper sencillo. No nos preocupemos por eso, que el ejercicio es muy sencillo. Voy para GeoGebra nuevamente. Vamos a borrar. Vamos a borrar este. Y lo voy a escribir nuevamente. Aquí en entrada ustedes van a escribir la función tal y cual como la tenemos. Voy a tomar un ejercicio de los de acá. Voy a graficar uno de los que tenemos aquí en la guía. Voy a graficar el C. Solamente la gráfica. Entonces, como aquí solamente me están pidiendo mi gráfica, ¿cierto? Entonces, vamos a graficar eso. Es esto que tengo acá. Bueno, esto es una cosa que también puedo hacer si yo quiero como agilizar un poco, tomo pantallazo. GeoGebra me deja pegar el pantallazo. En algunos casos, pegando el pantallazo en la pantalla, me se la soluciona de una vez. Si ustedes vieron cuando la pegué, me aparecieron acá unos valores. Él las determina. Entonces, aquí en entrada, pongo la función que 2/5, o sea que esto es 2 dividido 5, por coseno en este caso. Coseno, ese valor que está en paréntesis hace referencia a todo el ángulo de la función. 2x más, por aquí tenemos otra fracción que viene dado por pi. Busquemos a pi, que tiene que estar por acá en mi texto, en mi teclado flotante por aquí. Pi. ¿Dónde está pi? No, por aquí no está. Debe estar en esta de acá. Acá está. Aquí está, pero ¿dónde lo estoy poniendo? Ya. Lo estoy poniendo donde no. Estos son 2x más pi dividido 2 menos 1. ¿Listo? Asegurémonos que corresponda a la misma que tenemos acá. Le damos Enter y ya está. Voy a borrar esto de acá. Pues miren que la función, por supuesto, cambia un poquito. Miren la estructura, son unas ondas ya menos prolongadas. ¿Sí? Ya son un poquito, tienen más amplitud. ¿Listo? Ahí está. Ahí está la gráfica, en este caso para el ejercicio de la letra C, correspondiente al primer bloque de ejercicio. ¿Listo? Así de sencillo es. La letra, ¿quién está trabajando con la letra B? Listo. Avanzamos. Bueno, eso correspondiente a... Bueno, aquí hay otro. Esto es de la misma manera como lo hicimos anteriormente. Tenemos la función aquí, menos 4 por seno, tal, como lo tenemos acá. 2x más pi, menos 3. Pues mire que la amplitud... bueno. Una cosita así importante. Las amplitudes siempre son positivas. Dado el caso que nos aparezca en alguno de los ejercicios de pronto el primer valor de A, corresponde a la amplitud, nos aparezca un negativo, a eso le sacamos un valor absoluto. Que es válido hacerlo porque necesitamos que el valor numérico en este caso sea positivo, porque es la que nos está indicando la apertura. Y en la apertura pues no hay cantidades negativas. Es como decir, como si se cerrara o se contrae. La frecuencia en este caso viene dada por 2x y el periodo en este caso viene dado por pi sobre x. Y mire, aquí está creo que lo que me preguntaban en ese momento cuando d es negativo, ¿sí? Yo me lo llevo con el signo tal y cual como lo está acompañando acá en este caso, ¿sí? Me traigo el número con su signo, ¿sí? No lo dejo solo y realizo la operación que está acá. Y hablo que el rango está dado desde 1 hasta menos 7. Otro ejercicio similar a los que se han trabajado ahí. ¿Listo? Eso es en relación al primer bloque de ejercicios como tal. Luego está el segundo bloque que corresponde a ecuaciones trigonométricas del segundo bloque. Esta parte que nos está pidiendo. Esos ejercicios que se están viendo ahí en pantalla son los mismos ejercicios que están en la guía de actividades. Por cada uno de las letras. En ecuaciones trigonométricas, ¿qué nos están pidiendo?
Una cosita, aunque en la guía de actividades no es tan claro, ¿sí? Esto que está aquí escrito en esta manera textual de la guía, no es tan claro porque me lo han escrito mucho. Y es que no, la guía no está indicando directamente qué se quiere con el ejercicio, ¿sí? Son ecuaciones, por lo tanto tenemos un sistema de igualdad. ¿Qué se quiere con esto? Determinar el valor del ángulo. ¿Listo? Eso es lo que se quiere con estos ejercicios. Porque el primer ítem dice presente el paso a paso para determinar su solución y ya el siguiente es utilizar GeoGebra para comprobar. Aquí sí ya comprobamos en GeoGebra el valor de los ángulos que obtenemos. Otra cosita importante. Aquí aparecen las entidades trigonométricas. Ya ustedes de pronto se familiarizan un poco con estas que tenemos acá, que son las más utilizadas, principalmente las entidades pitagóricas, que son las que utilizamos para hacer la conversión de los sistemas de ecuaciones, porque vamos a determinar en este caso el valor del ángulo. Y por aquí en la tablita, ya se las comparto también para que las tengan ahí, que nos hablan de las posiciones de los ángulos de acuerdo a los cuadrantes, ¿sí? Donde seno, coseno y tangente es positivo o es negativo de acuerdo al cuadrante. Por ejemplo, para el cuadrante 1, que va de 0 a 90 grados, va a ser positivo para las tres entidades trigonométricas, para seno, coseno y tangente. Para el segundo cuadrante, que va desde 90 grados a 180 grados, será positivo únicamente para seno, pero para coseno será negativo y negativo. Y así sucesivamente se organizan esos valores. Entonces, antes de continuar con eso, yo aprovecho y se las paso de una vez para que las tengan. Se las voy enviando porque las necesitan. Sé que las necesitan para avanzar con los ejercicios. Listo, Paula. De eso se trata estos encuentros. Bueno, ahí les compartí esos tablitas que las vamos a necesitar para solucionar algunos ejercicios. ¿Listo? Bueno. Veamos entonces un ejercicio puntual. Este es similar al primer punto del bloque de ejercicio. Digo similar si es que no es el mismo. Gracias. Entonces, tenemos 5 seno del ángulo de teta menos 1 igual a 0. ¿Qué necesitamos determinar en este caso? El valor del ángulo. Eso es lo que necesitamos. O sea, voy a identificar cuál es el valor de teta, que es el ángulo que tenemos, pero es un ángulo desconocido. Aquí es donde hacemos un proceso de despeje para poder determinar cuál es ese valor. ¿Listo? Entonces, tenemos en este caso que 5 seno de teta menos 1 es igual a 0. Vamos a realizar un despeje sencillo. Este menos 1 que está acá lo voy a pasar al otro lado de la igualdad, dejándolo como 1 positivo. Me queda entonces 5 seno de teta igual a 1. Al siguiente, mire que el 5, yo busco en este caso dejar al teta el valor del ángulo solito, despejado. Entonces, ¿quién le está estorbando a teta? ¿Sí? Seno. Como seno está en este... Los micrófonos, por favor. Entonces, este 5 que está aquí, que está acompañando al seno de teta, está multiplicando a la identidad trigonométrica. Como el 5 está multiplicando, lo paso al otro lado de la igualdad a dividir con el 1, quedándome 1/5. Ahora, necesito despejar a teta, en este caso, que es el ángulo que tenemos, que es para donde yo voy, ¿sí? Este que está acá lo dejo solo, lo despejo, y el seno lo paso para el otro lado de la igualdad. Al pasar al otro lado de la igualdad, en funciones trigonométricas no lo indicamos como menos seno, sino que escribo seno a la menos 1. Aplica lo mismo para seno, coseno y tangente, ¿sí? Ya cosecante, secante son identidades inversas.
Para seno, coseno y tangente aplicamos la inversa, que será seno a la menos 1 o coseno a la menos 1 o tangente a la menos 1. Y entonces me está quedando en este caso que seno a la menos 1 multiplicado con el ángulo, en este caso, 1/5. Para realizar esta operación ya lo hacemos directamente en la calculadora que tengamos nosotros. Que la calculadora habitual de nosotros, permítame abrir una calculadora científica que tengo acá, que la mayoría utilizamos esta calculadora que está viendo acá. En este caso, en la calculadora voy a poner sheet seno. Mire que cuando pongo sheet seno, me aparece seno a la menos 1 y me abre automáticamente es un paréntesis. En ese paréntesis voy a escribir 1/5, que sería 1/5. Cierro el paréntesis. Le doy igual y me aparece en este caso que esto corresponde a 11.53 grados. ¿Listo? Ese sería el valor entonces de teta, 11.53 grados. Si nosotros queremos dejar así solamente la representación del valor de teta, como 11.53 es válido, pero recuerden la tablita que les mostré inicialmente que corresponde como al tema de el círculo, la circunferencia unitaria, que es donde se ubica, ¿sí? En los 4 cuadrantes, pues los valores positivos. Y esas circunferencias unitarias vienen dadas por radianes. Esto aplica únicamente para el primer ejercicio de la guía. Solamente aplica para el primer ejercicio de este bloque, porque si vemos los otros ejercicios, la estructura es diferente. Entonces, quienes tengan la letra A van a hacer este procedimiento que está acá. Sí, el mismo, pero los siguientes ejercicios ya hacemos un ejercicio similar a los otros porque es diferente. Aquí determinamos grados y radianes, en los otros no hay necesidad porque si nos botan los ángulos completos. ¿Listo? Por ahí me están pidiendo calculadora nuevamente. Voy a borrar. Esta es una Casio, la que nosotros tenemos en la casa, la gran mayoría. No vamos a poner en este caso la calculadora en radianes porque no estamos determinando radianes, no vamos a la calculadora normal, en su lenguaje matemático normal. ¿Y aquí qué pongo? Aquí voy a poner esta parte de acá. Pues me perdió la calculadora. Voy a poner esta parte, la última parte, de seno a la menos 1 por el ángulo 1/5. Entonces le doy shift. Presten atención aquí porque tal vez en la shift y ubico a seno, por aquí lo tengo en la calculadora. Mire que me aparece seno a la menos 1 y me abre un paréntesis. En ese paréntesis voy a poner este 1/5 que tengo también acá, que me dio. Entonces voy a dejar 1 dividido 5, cierro paréntesis y ya está. Asegurémonos que tengamos la misma estructura y le doy igual. Eso me da 11.53, que corresponde al valor del ángulo como tal. Ahora les comparto el enlace para que lo descarguen. Esta es una aplicación directamente de Google. Ahora les comparto el enlace, ¿listo? Para que todos la descarguen y es muy práctica. Yo la utilizo mucho. Pues a veces no tenemos el calculador en la mano, tenemos el celular, pero el celular no tiene todas las funciones que tiene en este caso. La científica esta es de 820 funciones. Bueno, como tenemos un valor del ángulo teta que es 11.53, ese lo vamos a pasar a radianes para determinar solamente el recorrido que hace entre la circunferencia unitaria. Pero es muy sencillo. Tomamos el valor de teta, que es 11.53, y eso lo vamos a multiplicar, siempre será por esto, por pi radianes sobre 180, que sería el valor de media circunferencia. ¿Por qué lo hago? Porque 11.53 es un valor positivo y se está ubicando en el primer cuadrante. ¿Sí? Esto nos da, realizo la multiplicación común y corriente, 11.53 por pi. Este radianes no lo busquemos en la calculadora, no lo busquemos en ningún lado porque no lo vamos a encontrar. Solamente multiplico por pi. Radianes es la unidad de medida, es a donde yo quiero llegar. ¿Sí? Eso pues le tomo una calculadora nuevamente y la hacemos acá. En mi calculadora
pongo 11.53, aquí sí le voy a indicar los grados, pero en la calculadora aparece, espero se alcance a ver, aparece aquí el grado, las comitas que hace referencia a segundos y las dos comitas no, estos son comillas o apóstrofos, que son minutos, grados, minutos y segundos. Esa que está acá la selecciono para que me parezca que le estoy dando la orden de que sea en grados. Lo voy a multiplicar por. Voy a poner aquí la fracción. Arriba necesito que me quede pi. Entonces, para pi escribo shift con el pi que está abajo, mire, con el que está por 10, ese es exponencial, dividido 180 grados. Y le doy igual. Esperémonos de. Bueno, pero le quito los grados, que eso no debía ponérselo. Esto que está acá corresponde a los radianes que estamos determinando, 0,20 radianes. Y para determinar la solución en el segundo cuadrante, note que nos quedó en el primer cuadrante. Ya para el siguiente cuadrante, ¿qué hago? Como la circunferencia unitaria, ¿sí? Ubiquémonos en la circunferencia, su mitad es de 180 grados. La otra mitad completa serían los 360 grados. Pero estamos quedando en el primer cuadrante. Entonces, para la siguiente cuadrante, ¿qué hago? A 180, que fue lo que me dio, perdón, que es son los grados que tiene la media circunferencia, le voy a restar el grado del ángulo inicial, que es 11,53. Y esto me da entonces que para el segundo cuadrante su ángulo será 168,47 grados. Esto es lo que debemos hacer para el caso del ejercicio de la letra A. ¿Sí? ¿Quiénes son quienes de pronto tengan este ejercicio? Ahora, para GeoGebra. En GeoGebra, bueno, voy a llevarme la función 5 seno de teta menos 1 igual a 0. Por acá. Voy a borrar esto de acá. La función me decía que era 5 seno de teta. Busquemos a teta por acá. Aquí está por acá. Teta menos 1 igual a 0. 0. Listo. Ya. Le doy Enter y mire que aquí pasa lo que teníamos con algunos ejercicios de la tarea 1. No aparece nada en este caso. Mire que no hay ninguna representación gráfica en este caso. Aquí, pues sí debo determinar ciertos valores. Pero mire que la función aparece de igual manera codificada. Aparece codificada como ecuación 1 y pues toda la función. Vamos a escribir resolución para que me presente la solución de esa ecuación. ¿Cuál es la solución? Los valores de los ángulos. Pero aquí no me va a mostrar solamente uno. Voy a indicarle que me presente la solución de la ecuación 1, que es la codificación que tengo. Le doy Enter, espero un momento y ahí está. Tenemos entonces que el ángulo, tenemos dos valores, 11,54 y para el otro caso 168,46. Y ya está. Mire, esto es lo que yo necesito en el primer ejercicio. Bueno, para los ejercicios B, C, D, D, la ecuación se pone igual acá y la resolución no muestra, no uno ángulo ni dos, no muestra varios, pero ya vamos para allá. ¿Listo? Eso en relación al primer ejercicio. Profe, ¿podría explicar un ejemplo parecido a la letra E, por favor? Otra vez, ¿cómo fue la fracción, profe? Solamente cómo pusiste la fracción en la calculadora.
Ahí se está observando la calculadora. Sí, profe. Listo. Vale. Voy a borrar lo que tengo acá y solamente voy a escribir, voy a poner unos grados, por ejemplo, que tengo 10 por, en esta calculadora, si en la calculadora no lo tiene, pero este que está aquí, que está, pues en esta partecita aquí, activo arriba, mire que ya me queda la estructura de una fracción. Para poner pi, es el que aparece abajo, que está por 10 a la x, es como si fuera exponencial. Entonces le doy shift, le doy exponencial y mire que ya me queda pi. Y me ubico entonces en el valor de abajo, que es lo que quiero. Voy a suponer, bueno, son 180 y ya está. Le doy igual. Espérame que me pidió Listo, batería profe. el equipo. Gracias. Listo. Vale. Gracias. Bueno, yo sé que los otros ejercicios están preguntando por los otros. Voy a hacer otro de los otros ejercicios que son parecidos a los otros bloques de ejercicio. Porque noten que, por eso pongo el ejercicio como, mire, por ejemplo, el primero, veas, es diferente a todos los otros. ¿Sí? Entonces vamos a hacer uno de los otros, del otro grupo, para que miremos un poco cómo es. Y como se soluciona se soluciona ya la mayoría. Aquí sí no varía mucho. Regáleme en un momento, por favor. Bueno, este es ya tiene otra estructura. Que se me corrió acá. Esto de aquí tiene otra estructura, pero ya esta es la estructura que tienen los demás ejercicios de ahí para adelante, entonces nos va a servir para los demás. Tenemos el ejercicio 2 por coseno al cuadrado de teta menos seno al cuadrado. Seno al cuadrado de teta, mire que aquí escribí también mal. ¿Por qué? Después dicen, no, el mío tenía teta, explicaron con el que no tenía teta. Listo. Profe, ojalá los ejercicios de la guía sí estén bien escritos. No, sí, están bien. E igual, si llegan a mirar alguna inconsistencia, nos lo hacen saber, profe, o tal cosa, mire que evidencié tal cosa, me encontré con tal situación, una vez. Pero pues la guía nosotros siempre la solucionamos, siempre la revisamos, pasa por el grupo, pero pues puede pasar de pronto algunas cositas, entonces nos lo hacen saber. ¿Listo? Aquí en esta parte, entonces tenemos la función 2 coseno al cuadrado de teta menos seno al cuadrado de teta igual a 1. ¿Qué necesito acá? Necesito conocer el valor del ángulo, en este caso el valor de teta. ¿Por dónde me le meto al ejercicio este? Para solucionar este y todos los que están ahí de ahí para adelante en ese bloque de ejercicios, aplico las identidades trigonométricas. ¿Sí? ¿Cuáles son las identidades? Por aquí se las puse. Las que están apareciendo y las que más se utilizan son las entidades pitagóricas. ¿Qué es lo que debemos identificar? Esta estructura que tienen ellas. ¿Para qué? Cuando tenemos la función trigonométrica, yo lo que busco es reescribir la función original en otra un poco más sencilla, ¿sí? Que nos permita a nosotros despejarla y poder determinar sus valores o lo que queramos nosotros en este caso determinar. Entonces, mire que coseno al cuadrado menos seno al cuadrado, aquí tenemos, mire, aquí trae la tablita nuevamente, se parece a la primera que tenemos acá, ¿sí? Coseno de x, x es el ángulo, más coseno de x, ¿sí? Mire que ahí se parece esa, ¿sí o no? Entonces, tomo esta identidad de acá, esa yo la puedo despejar. Yo puedo reescribir esto que está acá. No no la reescribí. Entonces, tengo
2 coseno al cuadrado, que es esto que está acá. Así como inicia acá, 2 coseno al cuadrado menos, que es este menos que está acá. 1 menos coseno al cuadrado. ¿Quién es seno de teta al cuadrado? Si yo despejo de esto de acá, seno de x al cuadrado, ¿qué me queda? Cuando si ustedes hacen el despeje, esto me queda coseno al cuadrado de teta menos 1, que eso es lo que yo vengo y reemplazo acá. ¿Para qué? Mire que ya todo me está quedando aquí, me está quedando en cosenos. Igual a menos 1, que es lo que tiene el sistema de ecuación acá al final. Aquí, cuando ya tengo esto, ya realizo las operaciones que me aparecen ahí. 2 coseno al cuadrado de teta menos, saco el 1 de acá, menos por más me da menos, menos por menos me da más, coseno al cuadrado igual a 1. Aquí, mire que ya tengo coseno y coseno. Los dos son iguales en términos de función trigonométrica. Si uno fuera seno y el otro fuera coseno, como lo tenemos acá al inicio, no podría realizar este paso que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque yo puedo sumar coseno con coseno. Al inicio tengo 2 cosenos y acá tengo un coseno. Los puedo sumar los dos perfectamente. Me queda entonces 3 coseno al cuadrado de teta menos 1, que con este menos 1 todavía no puedo hacer nada, igual a 1, que es lo que está quedando por fuera de la igualdad. ¿Sí? Este 1 que está acá. Listo. Seguimos despejando porque yo aquí vuelve y pasa lo mismo. Yo tengo que dejar el ángulo solo porque es el que yo quiero identificar, ¿cierto? 3 coseno al cuadrado de teta, este menos 1 lo paso al otro lado, me quedaría 1 más 1, como es negativo, pasa a positivo. 1 más 1, 2, que es lo que tengo acá. Ahora, este 3 que está aquí está multiplicando al coseno al cuadrado. Como lo está multiplicando, entonces yo lo puedo pasar al otro lado de la igualdad a restar. A restar, no a multiplicar. A dividir, qué pena. Aquí está multiplicando, lo paso al otro lado a dividir, como tenemos en este caso, que es 2 tercios. Entonces me estaría quedando coseno al cuadrado de teta igual a 2 tercios. Hasta aquí, digamos que vamos bien con el sistema de despeje. ¿Qué es lo que pasa? Este coseno está al cuadrado. Coseno al cuadrado de teta es igual a 2 tercios. Yo no puedo despejar o no puedo determinar el valor de una variable, de una incógnita, cuando la tenemos elevada al cuadrado. En ese caso, ¿qué hacemos? Sacamos raíz para eliminar esos valores al cuadrado. Sacamos raíz a ambos lados. Raíz cuadrada coseno al cuadrado de teta igual a la raíz de 2 tercios. Algo importante, siempre que vayan a sacar una raíz, recuerden que las raíces tienen dos soluciones, una positiva y una negativa, ¿sí? Por eso les dejo aquí indicado más o menos. Es decir, que nosotros debemos analizar la solución para un valor positivo y un valor negativo. Si yo le saco la raíz a coseno al cuadrado de teta, esto me queda coseno, ¿cierto? Me queda solito. Despejo el ángulo, que es teta, mírenlo acá, y el coseno lo paso al otro lado porque yo necesito que el coseno me quede al otro lado de la igualdad, quedándome entonces como coseno a la menos 1. Y la raíz cuadrada de 2 tercios es 0,81. Este 0,81, entonces lo voy a analizar para un valor positivo y para un valor negativo. ¿Listo? Por eso les sigo dejando indicado más o menos, las dos. Entonces, cuando yo voy a mi calculadora, en este caso, yo debo analizar un coseno, coseno para que me parezca la menos 1, un valor positivo, voy a determinar primero el positivo 0,81 y cierro, ¿sí? Tal y cual. Le doy igual
y esto me da 35,90. Bueno, acá tengo 26 por la cantidad de decimales. ¿Listo? 35. Ese es para el primer ángulo. 35,26. Ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a poner el 0,81 negativo. O sea, coseno a la menos 1 por menos 0,81. ¿Sí? Porque, vuelvo y digo, calculamos uno positivo y otro negativo. Y le doy igual. Y tenemos entonces que corresponde a 144,09, que es lo que tenemos acá, 144. Ya esto hace parte de los decimales como tal. ¿Listo? Entonces, ahí tengo el valor en este caso de dos ángulos. ¿Listo? Entonces, recopilando rápidamente. Si nosotros tenemos una función en términos de seno y coseno y la misma función, debo pasarlo todo a senos o a cosenos. Si vamos a cambiarla toda. O suma senos o suma cosenos, pero si tiene dos funciones diferentes en una sola, no la vamos a poder sumar. Entonces, use las entidades trigonométricas, despeje y llévelo todo a términos de seno o coseno como lo tenemos acá. Suman cosenos, nos da 3 cosenos, realizamos el despeje, determinamos el ángulo para tener entonces dos ángulos en este caso como lo tenemos acá. Coseno. Coseno donde es positivo. Coseno donde es positivo. Mire que coseno es positivo en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Y según esto que tenemos acá. Entonces, este se estaría ubicando en el primer cuadrante y este de acá, 144,74 grados, sería para el cuarto cuadrante. ¿Listo? Ahora, ya para términos de GeoGebra. En términos de GeoGebra, profe, sí. Y si tengo dos senos, ¿qué referencia uso? Si tiene dos senos, no hay necesidad de utilizar ninguna entidad trigonométrica pitagórica, sino que realice la operación de los dos. Habría que identificar si uno está cuadrado y si el otro no está cuadrado. Y con eso respondo la pregunta de Flavio. Si uno está al cuadrado y el otro no está al cuadrado, entonces hay que buscar la identidad trigonométrica en este caso. Acá. Seno al cuadrado, coseno al cuadrado. Miremos en la guía de pronto, como para qué caso aplica. Por ejemplo, este coseno al cuadrado. Coseno al cuadrado se lo puede reescribir. Lo puede escribir. Acá está la identidad, por ejemplo. Aquí tiene coseno al cuadrado. Entonces puede despejar al seno al cuadrado de x y le quedaría seno al cuadrado de x menos 1. Y los lleva para que lo reemplace acá en este coseno al cuadrado y ya lo tiene ahí. Senos al cuadrado lo mismo, seno acá al cuadrado igual, estos dos, mira, este es similar al que acabamos de hacer, coseno y seno al cuadrado. Entonces, ahí debemos es buscar los valores de cada uno de los ángulos que se tienen. Me voy para GeoGebra. Teta es lo mismo que decir X, sí señora. Esas maneras de nombrar, siempre que esté seno, coseno, tangente, y siempre va a haber un paréntesis. En ese paréntesis puede estar X, puede estar teta, puede estar beta, puede estar alfa, cualquiera de ellos que hacen referencia al valor de un ángulo. Y si nos ponen teta o nos ponen X o nos ponen beta, sin ningún valor, es porque debemos determinarlo. Ya si nos ponen seno de 45, es porque ya está determinado y no necesitamos. Pero en términos de incógnita, son iguales. Bueno, en GeoGebra, 2 coseno al cuadrado. Para GeoGebra. Vamos a borrar esto de acá.
Y en GeoGebra, esto funciona de la misma manera que el anterior. Vamos a escribir acá los valores de entrada. Eso sería 2 coseno. Busquemos por aquí el cuadradito. De teta. Teta está por acá. Teta. Menos seno al cuadrado de teta igual a 1. Tenemos bien la ecuación, le doy enter. Y vamos aquí el valor de entrada a escribir. Resolución. Y vamos a pedirle que nos solucione la ecuación 1. Ahí está. Bueno, esto es lo que yo les decía hace un momento. Siempre aparecen, en este caso, nosotros determinamos las soluciones negativas. Y mire que nosotros tenemos por ahí, tenemos 35 y tenemos 144. Estos dos que tenemos acá nos coinciden. Si yo quiero determinar estos otros dos que están acá, que ya serían para los cuadrantes negativos, tendrá que restarle en este caso según el cuadrante donde se esté ubicando. Pero basta con que usted compruebe en este caso los valores que está obteniendo, ¿sí? Que coincidan con lo que tenemos como en este caso 35 y 144 grados. Entonces ya está bien. Listo. Entonces aquí como no nos grafica nada, vamos a borrar esto aquí. ¿Qué es lo que necesitamos? Solamente el pantallazo de esto que tenemos aquí, que es la resolución donde se evidencie el valor de los ángulos. ¿Por qué muestra 4? Porque son 4 cuadrantes. ¿Listo? Entonces, de esa manera nosotros comprobamos en GeoGebra el valor de los ángulos. ¿Listo? Si los dos están en el cuadrado, se hace lo mismo. Se despeja y se iguala. Listo. Eso era correspondiente a los ejercicios 1 y 2. La explicación tanto en la parte práctica como en la comprobación en GeoGebra de los ejercicios. Avanzamos entonces a lo que tiene que ver con el bloque de ejercicios número 3 de la guía de actividades. ¿Listo? Si tienen preguntas, las van dejando en el chat que también se las voy respondiendo a medida que vamos avanzando. Bueno, chicos, entonces vamos a iniciar hablando un poco acerca del ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 ya es algo mucho más sencillo, porque pues allí nos están hablando de lo que corresponde al teorema de Pitágoras. Yo creo que este teorema, pues en algún momento lo recuerdan acerca de poder determinar y hablar de esos triángulos rectángulos, porque para este teorema de Pitágoras se utiliza solamente para aquellos triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Entonces yo sí les voy a agradecer que cualquier pregunta que haya, pues yo la voy a aclarar en el momento de que yo pueda dejar de compartir, porque cuando nosotros estamos acá compartiendo pantalla, resulta que no observamos los comentarios que ustedes realizan. Entonces, va a llegar un momento en que yo dejo de compartir para poder leer allí esos mensajes. Bueno, les estaba mencionando que el bloque de ejercicios 3, pues me habla de la solución de triángulos rectángulos. Se le llaman triángulos rectángulos aquellos triángulos donde uno de sus ángulos internos corresponde a 90 grados, ¿sí? Entonces, es muy importante allí que podamos tener en cuenta algunos conceptos básicos que corresponden a este tema. Primero que todo, poder mencionar que el teorema es aplicable solo a triángulos rectángulos y que estos componen de las siguientes partes. Resulta que un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, ¿cierto? Y un ángulo recto es aquel ángulo que mide 90 grados y que tiene esa fórmula de L, ¿cierto? Los catetos, que corresponden a los lados de menor longitud que pertenecen al triángulo rectángulo,
y la hipotenusa, que es el lado de mayor longitud, ¿sí? Normalmente la hipotenusa se encuentra o se ubica siempre en el opuesto del ángulo recto, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Que el triángulo, pues, va a estar compuesto por dos lados que le llamamos catetos y un lado, que es el más largo, que se le llama hipotenusa. Para ello, también es importante que podamos allí ver esas partes que observamos en este triángulo. Entonces, ¿qué podemos observar allí? Lo que acabé de mencionar. Tenemos acá un ángulo recto de 90 grados, ¿cierto? Tenemos que, habíamos dicho que el opuesto al ángulo recto, allí se encuentra la hipotenusa, ¿sí? Y que los lados cortos, pues se les llama allí los catetos, ¿sí? Los catetos de menor longitud, ¿sí? Entonces allí para que podamos identificar, pues lo que acabamos de mencionar ya en un triángulo rectángulo. Resulta que para este ejercicio, pues nosotros tenemos unas fórmulas en donde nos están pidiendo de pronto allí la medida de esos catetos o nos están pidiendo el ángulo de ese cateto. También quiero decirle que, me devuelvo acá, que cuando la suma de todos los ángulos internos, o sea, si yo sé que este mide 90 y yo calculo este ángulo o calculo este otro ángulo, pues con tener dos ángulos de ese triángulo rectángulo, yo ya puedo determinar el valor del tercero. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es coger que la suma de los tres ángulos me dan 180. Entonces, digamos que a 180 le resto el ángulo recto, que es 90, y le resto, digamos, el ángulo, digamos que este ángulo yo lo calculé, ¿sí? Que me dio 42 grados. Entonces, resto acá 42 grados. Y ya allí, pues el valor que me dé esto, pues va a corresponder al valor del tercer ángulo. Porque al sumar los tres ángulos internos, esto me tiene que dar 180 grados. Entonces, estamos hablando allí, allí la fórmula, ¿sí? Entonces, el teorema de Pitágoras es una relación que nos permite calcular cualquier lado de un triángulo. Ojo bien, el teorema de Pitágoras me permite calcular cualquier lado de un triángulo, recuerde rectángulo, siempre y cuando se tengan la medida de los otros dos restantes. Entonces, si yo tengo la medida de dos lados, yo puedo calcular el tercer lado de ese triángulo rectángulo. Entonces, esa relación corresponde a el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué quiere decir eso? El cuadrado de la hipotenusa, que la represento con h, ¿cierto? Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces llamemos cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Entonces, eso es lo que me está indicando ahí, esa expresión. Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma, mire, acá lo tengo, a la suma de los cuadrados, ¿cierto? De los cuadrados de los catetos, ¿sí? Listo. Entonces voy a presentarle esa allí, pues aquí tenemos lo que acabé de mencionar, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿sí? Pero también vamos a encontrar que esas nomenclatura, pues también podemos conocer a los catetos como A y B, y la hipotenusa la podemos conocer como C, ¿sí? Son formas de poder escribir la fórmula matemáticamente.
Y allí podemos observar. Entonces, la fórmula para calcular la hipotenusa, ¿sí? Que fue la misma que yo le escribí. Hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Igual a la sumatoria de sus catetos al cuadrado. Ahora ustedes me preguntarán, profe, ¿y esa raíz de dónde salió? Ya les digo. Porque resulta que como yo voy a calcular un lado, entonces yo tengo que aplicar la raíz cuadrada a ambos lados de la expresión. ¿Para qué? Para poder cancelar ese exponente, que es 2, se me cancela con la raíz y allí pues me queda solamente la H o la letra C. Esa es la razón que esta fórmula que tengo acá pasamos a hacer a esta, ¿sí? Porque el exponente 2 con el índice de la raíz, que es 2 raíz cuadrada, matemáticamente yo lo puedo cancelar y me queda esta expresión. O sea que finalmente la fórmula es esa. Voy a dejar acá de compartir y voy a mirar, listo. Si ustedes también desean, pues nosotros más tarde le podemos compartir las presentaciones que hicimos, pues para que ustedes tengan allí, pues esto, listo. Voy a volver allí a compartir mi presentación. Listo. Seguimos a la siguiente. Entonces ya vamos a un ejemplo. Entonces el ejemplo me dice calcular, le cambio el color a este lápiz, me dice calcular la medida de la hipotenusa, ¿sí? O sea, este valor, ¿sí? Recordemos que la medida del ángulo, el lado opuesto del ángulo va a ser el lado más largo de ese triángulo rectángulo y es que se le llama hipotenusa. Entonces resulta que la fórmula por ahí decía que si a mí me dan los dos lados de ese triángulo rectángulo, yo puedo calcular ese tercer lado. En este caso es la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, para ello, ¿qué tenemos? Tenemos bueno, acá tenemos dos catetos, ¿sí? Tenemos dos catetos, tenemos el cateto allí A y B, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar en la fórmula. La fórmula me dice, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces, lo que hice fue reemplazar 8 a la 2, 8 ¿quién es A? 6 ¿quién es B? Pero recuerde que esos valores tengo que acá elevarlos al cuadrado porque la fórmula me lo indica. Entonces me da h a la 2. 8 a la 2 es 8 por 8, 64. 6 a la 2 es 6 por 6, 36. Al sumar esos dos valores, tengo que me da 100. Entonces, ahora, para poder cancelar este cuadrado de esa hipotenusa, recuerde que yo le aplico la raíz cuadrada a ambos lados. Y al aplicar la raíz cuadrada a ambos lados, ¿qué me da? H solita. ¿Cierto? ¿Y por qué no puedo dejar h al cuadrado? Porque es que la medida de este lado no está al cuadrado. Es por eso aplico la raíz para cancelar ese cuadrado y me queda h sola. Y finalmente lo que hago es sacar la raíz cuadrada de ese valor que está dentro de esa raíz. Entonces la raíz cuadrada de 100 pues me da 10 porque 10 por 10, 100. O sea que esta hipotenusa mide 10 centímetros, que fue el valor que encontramos al aplicar allí el teorema de Pitágoras. Profe, también se puede calcular por medio de las entidades trigonométricas. Sí. María, esa primera parte que acabo de hacer es para calcular el lado, del triángulo rectángulo. Pero para calcular, María, los ángulos, ya allí aplico las identidades trigonométricas. Muy bien. Veo que allí estás repasando. Entonces, ya vamos para esa parte, María.
Vamos a ver, creo que aquí tengo otro ejercicio. Es lo mismo. Es el mismo ejercicio anterior, pero con otros valores. Entonces tengo los catetos, ¿sí? Tengo el valor que calculo la hipotenusa. Sé que el cateto A es 12, el cateto B es 5, ¿sí? Entonces hago el reemplazamiento, 12 y 5, lo elevo al cuadrado. 12 por 12 me da 144, 5 por 5 me da 25. Ahora, al sumar 144 más 25, me da 169. Aplico la raíz cuadrada a ambos lados. Me quedó la h sola y la raíz cuadrada es 169, es 13. O sea que esta hipotenusa tiene un valor de 13 centímetros. ¿Sí? Listo, por acá por el chat no hay ninguna pregunta. Ahora vamos con la parte de las identidades. Permítame un momento. Listo. Cuando me piden determinar cateto es igual. Sí, señora, es igual. Bueno, vamos acá a mirar este ejercicio. Ese ejercicio es ya un ejercicio aplicado, ¿sí? En donde me dice cuál es la distancia máxima que una persona puede nadar en una piscina de forma rectangular que mide 24 metros de largo y 10 metros de ancho, si solo puede hacerlo en línea recta. Entonces tengo la medida de este lado y tengo la medida del otro lado. O sea, estos son los catetos. Entonces, como va a ser pues, la distancia máxima que él puede nadar, pues esa distancia máxima pues corresponde a esa hipotenusa. Entonces allí pues reemplazo los valores, ¿cierto? Entonces la hipotenusa al cuadrado, que es nombrada por X, es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. ¿Quiénes son los catetos? Pues el lado, el largo y el ancho. Saco entonces 24 a la 2 es lo mismo que tener 24 por 24. Hay un micrófono por ahí abierto. Y 100, 10 a la 2 corresponde a 100. Entonces, al sumar esos dos valores, recuerde que me da 100, ¿por qué? Porque es 10 por 10, me da 100. Sumo esos dos valores, me da 676. Aplico la raíz cuadrada a ambos lados para que se me cancele la raíz. Me da un valor que X es igual a la raíz de 676 es 26. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la diagonal, la distancia máxima, ¿cuál es la distancia máxima que puede recorrer esa persona en esa piscina? Va a ser de 26 centímetros. ¿Sí? Acá las unidades de la imagen, pues, están en metro, entonces sería metros. ¿Sí? Metros. Porque, pues, si lo pasamos a la realidad, pues la piscina está en metros. Entonces allí ya nos queda 26 metros. Vale, voy a dejar de compartir. Listo. No hay preguntas por acá. Vuelvo a la pantalla. Ahora, entonces, vamos a revisar algunas identidades trigonométricas. Allí debemos de tener muy claro que para poder calcular los ángulos, lo que decía allí la compañera, si a usted le pide calcular los ángulos de ese triángulo rectángulo, pues yo debo utilizar las identidades trigonométricas.
¿Cuáles son las identidades trigonométricas? Pues seno, coseno, tangente. Y esas allí es donde nosotros debemos de tener claro. Si dependiendo del ángulo que voy a calcular, asimismo yo aplico la identidad, dependiendo de esa información que a mí me den en el triángulo rectángulo. Entonces, si a mí me dan el cateto opuesto y la hipotenusa, entonces, ¿qué observamos? Es dependiendo de la información que yo tengo y los valores. Porque, recordemos, tengo el ángulo. Si me piden calcular este ángulo, ¿quién es el opuesto al ángulo que me piden determinar? Este cateto. Y este cateto recibe el nombre de cateto opuesto, por supuesto. Recuerde que la hipotenusa siempre va a estar, es el lado de mayor medida y que está opuesto, pero al ángulo recto. Al ángulo recto, o sea, al ángulo de 90 grados. ¿Sí? Tengo acá, sí, a mí me dan, sabemos que el ángulo es este, y me están dando este lado, y me están dando la hipotenusa, entonces yo aplico coseno, ¿sí? En algún momento allí tenemos que aplicar coseno a la -1 para poder determinar el ángulo de ese triángulo rectángulo. Pero si a mí me dan el cateto adyacente, o sea, el cateto que está al lado de ese ángulo, y me dan el cateto opuesto, que es el cateto que está opuesto al ángulo, entonces yo allí aplico tangente. Y por consiguiente, pues tendría que aplicar ahí en la calculadora chi tangente y me aparece tangente a la -1. Cuando aplicamos chi tangente, me aparece en la calculadora automáticamente tangente a la -1, que era lo que estaba explicando allí el tutor Jefferson. Si le doy shift seno, me aparece seno a la -1. Si le doy shift coseno, me aparece coseno a la -1. ¿Para qué aplico shift, ya sea seno, coseno, tangente, para poder determinar el ángulo? Que era lo que allí mi compañera, está María Paula, estaba allí mencionando. Ahora, hagamos un ejercicio. Entonces, voy a pasar allí. No se me afanen que ya casi vamos a terminar. Y tengo este ejercicio. Entonces, me piden a mí allí, me están dando esa información. ¿Qué me están dando? Me están dando el lado, los dos catetos. Me están dando los dos catetos. ¿Sí? Entonces, me piden el valor de sus tres lados. Ya tengo C1, ya tengo el cateto 2. ¿Qué me falta? El valor de la hipotenusa. Eso me falta. ¿Y cómo calculo ese valor de la hipotenusa? Aplicando Pitágoras. Entonces, ¿yo qué hago? Hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de sus catetos, es decir, 5 a la 2 más 4 a la 2. Y entonces, eso me da hipotenusa al cuadrado, 25, porque 5 por 5 es 25, más 4 por 4 me va a dar 16. Ahora realizo la suma de esos dos valores y me da 25 más 16, me da 30, me da 41.
41. Sí, cierto, 6,5. Y ahora, entonces allí aplico la raíz a ambos lados. ¿Para qué aplico la raíz? Para cancelar el cuadrado de la hipotenusa. Y si aplicamos allí la raíz cuadrada de 41, ¿cuál es el resultado que nos da? ¿Quién nos revisa allí? Raíz cuadrada de 41. Entonces allí nos va a dar, si ustedes lo hacen en su calculadora, nos da 6,40. Y como nos dio 6,40, entonces esta hipotenusa mide 6,40 centímetros. Ya mira si hay alguna pregunta. Ok, vamos bien. Entonces, 6,41. Ya calculamos, o sea que ya tenemos el valor de los tres lados. ¿Sí? Listo. Y me piden calcular el valor de los ángulos, del ángulo teta y del ángulo alfa, perdón, y el ángulo teta. Alfa y el ángulo teta. Si ustedes observan, allí en el triángulo rectángulo, los podemos observar. Entonces tengo este ángulo acá y tengo este ángulo acá. Sabemos que este ángulo, ¿cuánto vale? 90. O sea, yo ya tengo uno de los tres. Entonces debo de mirar. Si voy a calcular este ángulo, voy a cambiar de color. Ay, no. Me adelanté. Si voy a calcular ese ángulo, este que está acá, entonces debo definir. Si calculo ese ángulo, pues yo ya tengo el valor del cateto opuesto, que sería 5, ¿cierto? Y el cateto adyacente, que sería C2, que sería 4. Entonces, miremos, cateto opuesto, ¿sí? Sobre cateto adyacente. Ah, entonces, ¿quién cumple con eso? Tangente. Tangente. Entonces, yo reemplazo. Tangente es igual a cateto opuesto. Opuesto es 5 sobre cateto adyacente, que es 4. ¿Por qué reemplacé por eso? Porque recuerden, yo me guío con el ángulo que me están pidiendo calcular. Y sé que el ángulo que está opuesto a él es el cateto opuesto. Y el ángulo que está al lado es el cateto adyacente. Entonces, a esto le nombro CA, cateto adyacente, y a este le nombro CO, que es cateto opuesto. Ya teniendo eso, entonces yo comienzo allí. Entonces, cateto opuesto. Listo. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da 5 dividido 4? 5 dividido 4. 1.25. 1.25. Listo. Entonces, ¿yo qué puedo decir?
Entonces, ¿qué puedo decir? Entonces, como voy a calcular, entonces puedo decir que el ángulo alfa es igual a tangente a la menos 1. ¿Cierto? Entonces yo puedo tomar tangente a la menos 1 de 5/4 o de 1,25, cualquiera de los dos. Entonces, si ustedes presionan allí en la calculadora Shift, tangente, le va a aparecer tangente a la menos 1. Y tangente, Shift, tangente de 1,25, ¿cuánto me da? Profe, eso da 51.3. 51. Muy bien. Me gusta es para que ustedes estén ahí como también haciendo los cálculos. O sea que este ángulo de acá, mide 51,3. Ahora, como ya tengo el ángulo, ya tengo dos ángulos, entonces yo ya puedo determinar este tercer ángulo sin necesidad de aplicar la fórmula. Entonces, no nos compliquemos y entonces, como sé que la suma de los tres ángulos me da 180, entonces a 180 yo le voy a restar lo que corresponde allí en 90 y le voy a restar 51,3. ¿Cuánto me daría eso? Eso da 38.7, profe. 38,7. O sea que este ángulo mide 38,7. ¿Sí? Y de esa manera, pues se hizo el cálculo de los tres ángulos que se tienen ahí. ¿Sí? Por eso allí es importante que podamos tener nosotros un referente de estas tres fórmulas. Estas tres, seno, coseno y tangente. Seno, coseno y tangente. Entonces, permítame acá un momento, voy a dejar de compartir. Regáleme acá unos minutos y ya acá. Listo. Entonces vamos acá a ver un pequeño video corto sobre esas Profe, disculpe que lo razones. interrumpa. Señor, dime. Profe, ¿será que podría explicarnos sobre cómo se grafica eso de los ángulos en el GeoGebra? Porque en la guía dice que debemos verificar los ángulos.
Sí, Y pues ya yo ya ahorita, tengo... Vale, vale, ya vale. ahorita Ahorita. déjame y revisamos esto y ya miramos lo de la gráfica, ¿vale? Listo, profe. Igual si no nos da el tiempo, haríamos un video mañana temprano de la gráfica y los compartiríamos también con el paso a paso. Entonces, de alguna de las dos formas lo hacemos. ¿Listo, Wilfred? Vale, profe. Y vamos haciendo los ejercicios un poco más rápido, ¿no? En los videos anteriores vimos cómo encontrar algún lado, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo encontrar el valor de un ángulo, ¿sí? Nos pueden preguntar este ángulo o el otro ángulo, se hace de la misma forma. Como siempre, lo primero es identificar los nombres de los lados del triángulo. En este caso, aquí está el ángulo recto, que está formado por los dos catetos. Entonces, este es un cateto y otro cateto. Por ende, el lado más largo, que es el otro, es la hipotenusa. Ahora, como queremos encontrar este ángulo, con respecto a este ángulo es que vamos a mirar cuál es el opuesto y cuál es el adyacente, ¿no? Este es el cateto adyacente por estar más cercano y el otro que está más lejano es el cateto opuesto. Ya hemos visto en los videos anteriores con más detenimiento todo, ¿no? Aquí les dejo la lista de reproducción por si quieren ver videos más sencillos o también videos más difíciles, ¿no? Siguiente recomendación que yo les doy es escribir los datos que conocemos. Entonces, por ejemplo, conocemos este que es el cateto opuesto que mide 6 metros. El otro dato que conocemos es este de 8 metros que es la hipotenusa. Ya no hay más datos que conocemos. Por último, colocamos el dato que necesitamos. Necesitamos hallar el ángulo que no sabemos cuánto mide. Con esto podemos identificar cuál de las tres fórmulas me sirve para hallar, en este caso, el ángulo. Buscamos una fórmula que tenga cateto opuesto y que tenga hipotenusa. Obviamente ángulo, todas tienen ángulo, ¿no? Entonces, una fórmula que tenga cateto opuesto e hipotenusa, esta no me sirve, esta tampoco, y la que me sirve es la del seno, ¿sí? Cateto opuesto e hipotenusa. Esta no me sirve porque tiene cateto adyacente y esta tampoco porque tiene cateto adyacente, ¿no? Entonces, como la que me sirve es la del seno, copiamos, pues obviamente la del seno, ¿no? Entonces, copio por acá seno del ángulo, o sea, seno del ángulo, que en este caso es teta, porque no lo conocemos. Eso es igual a el cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto que es 6 metros sobre la hipotenusa que es 8 metros. Dejo un espacio aquí por el siguiente paso. Pilas que en los videos anteriores vimos que aquí estaba la incógnita y pues simplemente la despejábamos, ¿no? Ahora miren que lo que queremos hallar es el ángulo. Entonces debemos identificar que este ángulo es el que debemos despejar, o sea, debemos quitar el seno. ¿Cómo quitamos el seno? No se pasa ni a dividir, ni a multiplicar, ni a sumar, ni a restar, sino lo que se aplica es la inversa del seno. Voy a hacerles un ejemplo con el que podemos pues comprender un poquito mejor esto, ¿no? Por ejemplo, aquí, cuando vamos a despejar la x, debemos quitar el cuadrado, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en este caso para quitar el cuadrado? Aplicar la operación inversa, que es la raíz cuadrada. Por eso, cuando uno tiene una ecuación como estas, uno dice, coloco raíz cuadrada a ambos lados. ¿Para qué? Para poder eliminar la raíz con el cuadrado y que me quede solamente x, ¿no? En este caso la solución sería x igual a 2, porque la raíz cuadrada de 4 es 2. Esto que hicimos aquí es algo similar a lo que se hace con el seno. ¿Cuál es la inversa del seno? La inversa del seno es arcoseno, ¿sí? Eso está en la calculadora y ahorita vamos a ver cómo se utiliza, ¿no? Entonces, la inversa del seno es el arcoseno. La inversa del coseno es arcocoseno y la inversa de la tangente es arcotangente, ¿sí? Eso se puede escribir de varias formas. Como es la inversa del seno, se puede escribir como arcoseno, ¿sí? Y como colocamos arcoseno a la izquierda, colocamos también arcoseno a la derecha. Entonces aquí arcoseno, ¿sí? A veces uno le hace el paréntesis a estos números como para saber qué es arcoseno de esto, ¿sí? Algunos profesores la inversa del seno la escriben como seno a la menos 1, ¿sí? No nos confundamos como que esto es la inversa multiplicativa, ¿no? Sino que pues este es el símbolo que se le da a arcoseno, ¿sí? Entonces cuando ustedes vean seno a la menos 1, ¿qué es lo que encontramos en la calculadora? En la calculadora dice seno a la menos 1, ese símbolo quiere decir
arcoseno. Coseno a la menos 1 quiere decir arcocoseno. Entonces podemos colocar arcoseno o podemos colocar seno a la menos 1. Entonces, ¿para qué colocamos la inversa del seno? Porque esa inversa del seno se puede eliminar con el seno. ¿Y qué hicimos? Dejamos solito el ángulo. Ahora simplemente hacemos las operaciones. Aquí queda el ángulo es igual a arcoseno de 6 dividido en 8. Esta operación la hacemos en la calculadora. Entonces escribimos. ¿Cómo hacemos para escribir arcoseno? Generalmente en las calculadoras, ahí lo estamos viendo, que arribita de la tecla seno está el símbolo de seno a la menos 1, arribita de la tecla coseno está coseno a la menos 1 y arriba de la tecla tangente está tangente a la menos 1. Generalmente en casi todas las calculadoras, para utilizar esas funciones de arribita que están arribita de la tecla, se colocan con la tecla Shift, que es esta, o también se llama invertido. En algunas calculadoras dice invertido, que dice así, ¿sí? Entonces escribimos arcoseno, entonces invertido seno, como se dan cuenta sale seno a la menos 1, que es el otro símbolo de arcoseno. Pilas porque esto lo debemos hacer entre paréntesis para explicarle a la calculadora que debe sacar el arcoseno de esto, ¿no? Abrimos paréntesis, 6 dividido en 2, perdón, en 8, cerramos paréntesis y nos da 48,59 grados, ¿no? Pilas que son grados porque estamos encontrando un ángulo. Esta es una forma. Listo. Si ustedes observaron allí, pues como confirmando lo que hemos venido allí explicando. Para que, sí, profe, para quienes hablaban allí, Beatriz y compañía, creo que, no me acuerdo quién fue que habló, yo sí les voy a agradecer que mañana, muy a primera hora, 6 de la mañana, me levanto a hacer el video para grabarles esta parte, porque pues ahorita a las 9 yo sí tengo una reunión, ¿vale? Con un proyecto que estoy trabajando. Entonces, ahora como hoy me acuesto algo tarde, les comparto la grabación de este SIPA. Y mañana, pues yo normalmente me levanto todos los días a las 5 de la mañana. Estaría allí mirando el tema del video. Tipo 8 se los estoy enviando. Eso ya queda un video corto como de 5 o 7 minutos. Y ya estaríamos ahí cumpliendo con el punto 1, 2 y 3, ¿vale? Es que no puedo cambiar la hora porque son con unos profes de otro país, Argentina y México. Entonces ya quedamos allí comprometidos. Pero pues allí mañana les comparto la información. Chicos, esperamos que les haya gustado mucho el SIPA. Agradezco que por favor acá por el chat escriban sus comentarios acerca de este SIPA que se hizo. Como ustedes con el profesor Jefferson tienen un chat en Teams, escriban los estudiantes del profe en el chat de él los comentarios y mis estudiantes escriban en el chat que tenemos de nosotros los comentarios de ese SIPA. Ya me está yendo las ideas porque ya tengo que colgar. Le iba a decir algo. Ya, chicos, si alguno de ustedes, ya sea con el tutor Jefferson o con el tutor o conmigo, y de pronto tuvieron alguna dificultad por presentar la tarea 1, porfa, escríbanos a nosotros de manera interna. Profe, mire, esa es mi situación. Hay que entendemos que hay muchos estudiantes que no tienen computador, que se desplazan, que viven en la zona rural, que el tema de conectividad es muy deficiente, bueno, etcétera, etcétera. No duden en escribirnos, comenten su situación, comenten que pues ahí revisamos el tema. Entonces estamos muy, muy pendientes de ustedes. Tenemos nuestros grupos, yo trato a manera mía de estar muy pendiente de todos los mensajes que ustedes me escriben, entonces ahí le encargamos. Listo, chicos, entonces no los quito más tiempo, descansen y mañana les envío la información, ¿vale? Hasta luego.